¿Cómo están, hermanos queridos? Después de un lapso de casi 2 sábados que no hemos filmado, estamos una vez más aquí encontrándonos con ustedes en tu canal, que es de estudios bíblicos, en los cuales estamos repasando la historia del pueblo de Dios a través de las eras, de las edades. Hoy nos toca terminar con el número 10 de esta serie, donde llegaremos al clímax de la caída, desgraciadamente, de la organización adventista del séptimo día como pueblo de Dios. Daremos algunas citas que muchos no las conocen, otros, los que las conocen, las minimizan. Sin embargo, la sierva del Señor fue muy clara al presentar estas citas y qué pretendía ella decirnos con ellas. Muy bien, pero antes que nada vamos a pedirte que te suscribas a nuestro canal. Quiero informarles brevemente por qué no hemos filmado en estas 2 semanas. Pues prácticamente tengo que pedirles disculpas, no he tenido voluntad de filmar porque he tenido un percance que he sufrido. Me han robado la moto y las herramientas de trabajo que yo tenía en ella, pero por la gracia de Dios mi salud y mi vida fueron preservadas. Pero igual no fue un buen momento para mí, un momento agradable no lo fue. De hecho, esa moto valía mucha plata, mucho dinero, y lo que tenía en herramientas también valía dinero, y dinero que desgraciadamente yo no tenía para reponer. Pero Dios ha hecho maravillas y ha hecho milagros cuando parecía que por lo que gano en la empresa no podían darme ningún tipo de ayuda monetaria, ni los bancos, ni ninguna empresa financiera. Pues apareció en el banco donde yo tengo la tarjeta Visa una solución y me han dado un préstamo. Enseguida, en 10 minutos yo tenía el préstamo y ya decidí entonces sí buscar otro vehículo para moverme, obviamente no con el mismo valor, más chico, pero no importa. Lo importante es que por la gracia de Dios ya tengo una moto otra vez a mi nombre, legal como corresponde, para poder moverme y volver a comenzar. Les agradezco los que han sabido de todo esto y han orado por mí, los que me han apoyado espiritualmente. No he pedido dinero a nadie, no pido ayuda a nadie. El Señor me ha ayudado siempre. No necesito, digamos, molestarles con pedidos de dinero como hacen muchos. No es mi costumbre esa. Siempre me he arreglado con lo que Dios me ha dado y seguiremos así. Si alguno desea alguna donación, pues eso ya es otro tema, pero no es mi fin pedirles dinero de ningún tipo, ni diezmo, ni nada. Yo no pido absolutamente nada. Bueno, cerrando paréntesis aquí, vamos a buscar a Dios en oración para ya entrar de lleno al tema número 10 de la historia del pueblo de Dios. Vamos a buscar a Dios de rodillas en oración, con nuestra mente conectada con el cielo y agradecidos a Dios por todas sus bendiciones y sus maravillas para con cada uno de nosotros. Si tienes pedidos de oración, quieres hacernos llegar, no hay ningún problema, los recibimos y oramos también por las necesidades de cada uno de ustedes. Especialmente que Dios dirija este estudio. Vamos a orar. Cariñoso Padre, Dios bueno que estás en los cielos, te agradecemos porque en tu misericordia nos das la salud, la vida, nos colmas de bendiciones, nos sostienes, Señor, y no nos hace faltar nada. Te pedimos por aquellos hermanos que están pasando estrecheces económicas, aquellos que padecen, Señor, falta de trabajo, que tú no los desampares, que toques el corazón de alguno de tus hijos para que puedan sostenerlo en sus momentos de dificultades. Tú sabes quiénes son y dónde están. Te pedimos también, Señor, que bendigas a cada hijo tuyo, aquellos que tratan de vivir piamente de acuerdo como tú los has establecido en tu palabra.
Te pedimos también con humildad, Señor, en esta hora que guardes las mentes de los que van a participar de este estudio y que sobre todas las cosas me ayudes a ser veraz en todo lo que aquí digamos y hagamos, y que sea para glorificarte a ti y tu verdad, Señor. En tus manos nos encomendamos en esta tarde por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estuvimos viendo hasta aquí las peripecias que tuvo que pasar el pueblo adventista desde 1888, luego pasó por el periodo de la apostasía alfa con Kellogg's y que arrastró a muchos que sus ideas panteístas se quisieron colar dentro del pueblo de Dios como instrumento del zarandeo que Dios había permitido para despertar las conciencias del movimiento adventista, pero desgraciadamente no tuvieron mucho éxito este zarandeo, este tratar de despertar al pueblo no tuvo mucho éxito, pues el rechazo del mensaje, preciosísimo mensaje que Dios trajo a su pueblo a través de Wagner y Jones, pues no acarrió nada más que desgracias a la organización que hasta ese momento era pueblo de Dios. Hoy vamos a ver el final de toda esta peripecia y vamos a mostrar contextos de la sierva del Señor que ella había profetizado un gran movimiento de reforma que ocurriría después de algunas cosas que ya las vamos a ver en detalle. Muy bien, vamos a abrir nuestro estudio entonces, sin más, con el libro Servicio Cristiano, página 54, esto es del año 1909, y la sierva del Señor decía de la siguiente manera: Dios llama a los que están dispuestos a ser dirigidos por su Espíritu Santo para encabezar para encabezar una obra de completa reforma. Veo una crisis delante de nosotros, decía ella, y el Señor llama a sus obreros a entrar en sus filas. Dios llama a los que están dispuestos a ser dirigidos por su Espíritu Santo a encabezar una gran obra de completa reforma. Y veo una crisis delante de nosotros y el Señor llama a sus obreros a entrar en sus filas. Eso era lo que estaba anunciando la sierva del Señor. Notemos, hermanos, notemos esto. Dios llama a los siervos fieles a ser dirigidos por su Espíritu Santo y encabezar un movimiento de reforma, un gran movimiento de reforma completa. ¿Dónde? ¿Cuándo? Porque veía una crisis delante de nosotros y el Señor llama a sus obreros a entrar en sus filas. Ella estaba vislumbrando una crisis ya en 1909 que vendría y que traería como resultado un gran movimiento de reforma en el pueblo de Dios. Continuemos. En el libro Joyas, tomo 2, nos encontramos con una cita maravillosa. Joyas, tomo 2, página 31, 1882, dice: pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal, decía la sierva del Señor. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 31. Pronto, decía ella, los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Dios le estaba preparando al pueblo de Dios una visión de lo que vendría prontito en 1882. Dios ya lo estaba alertando al pueblo que abriera sus ojos. Vamos a por otra cita más. Joyas, tomo 3, página 285. Dice lo siguiente. Joyas, tomo 3, página 285, dice así: pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. Otra vez vuelve a recalcar la sierva. Pruebas terribles le esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra
Ojo, el espíritu de guerra agita a las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. Eso era lo que estaba vislumbrando la sierva del Señor, que el espíritu de la guerra que se estaba armando agitaría a las naciones de un cabo de la tierra al otro. Esto es Joyas, Testimonios, tomo 3, página 285. ¿Qué más profetizó ella? Notemos lo que podemos encontrar en una compilación que se hizo de unos libros, de unos manuscritos de ella, que se llama El tiempo y la obra, páginas 10 y 11. Mientras que las naciones del mundo eran testigos de estas calamidades, otra escena fue presentada, un gran movimiento reformador dentro del pueblo de Dios. Vuelve otra vez ella a recalcar que después de todo lo que estaba viendo, se vislumbraba un gran movimiento reformador dentro del pueblo de Dios. ¿Y cuándo ocurrió este movimiento reformador dentro del pueblo de Dios? Pues avancemos con el estudio, a ver qué más luz podemos encontrar. Joya de los testimonios. Joya de los testimonios, y esto es clave, esta cita es clave para entender lo que vamos a desilvanar en este día. Joyas, Testimonios, tomo 2, página 319, dice así la sierva: tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios, que es anulada por las leyes de los hombres. Notemos, hermano, ella avisaba al pueblo que iba a haber delante de ellos una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento para muchos, de pérdida de bienes materiales y aún de la vida misma para defender la ley de Dios, que es anulada por las leyes de los hombres. Joyas, Testimonios, tomo 2, páginas 319. El Señor estaba prácticamente diciéndole al pueblo que iba a haber una guerra, una lucha entre las naciones y que se iba a agitar el mundo, y que en el pueblo de Dios se iba a gestar como resultado de todo esto un gran movimiento reformador. Un gran movimiento reformador. Y notemos esto, hermanos. Iba a haber pérdida de bienes, iba a haber pérdida de vidas y sobre todas las cosas encarcelamiento para muchos. ¿Quiénes? Aquellos que estaban de parte de defender la santa ley de Dios. Continuemos con el estudio entonces. Tenemos bastante para agregar. Dice el diario Sion Wachter, en su número 18, páginas 735 y 738 del año 1914. El que escribe en este diario de la Unión Europea era el pastor Conradi. Conradi era el presidente de la conferencia allí en Europa, de la Unión Europea de esa época. El pastor Conradi, gran culpable de todo lo que pasaría después, escribe esto, este hermano, en el diario de la iglesia de Europa de esa época. Además, considerando los tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo, decía este hombre, me esforcé en llamar la atención de nuestros hermanos dirigentes en el último congreso de la Asociación General, decía él. ¿Qué más podría agregar? Pues, para que actuaran con gran prudencia, decía él, al considerar el asunto del servicio militar, pues de otra manera ocasionaría grandes dificultades a miles de nuestros hermanos. Sion Wachter, número 18, páginas 735 y 738. El pastor Conradi había dicho que había ido a la conferencia general y presentándoles el tema de que ojo con lo que vamos a hacer, porque vienen tiempos muy difíciles, y que actuaran con gran prudencia los
pastores de la Conferencia General para sobrellevar las dificultades de lo que sería el servicio militar obligatorio en Europa en esa época. Notemos lo que decía la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, página 515, en el año 1913. Hay quienes ni aún ahora ven las cosas como debieran verlas, pero pueden aprender a considerarlas como la aprecian sus colaboradores, y pueden evitar serias equivocaciones si buscan con fervor al Señor en este tiempo y someten plenamente su voluntad a Dios. Hay quienes ni aún ahora ven las cosas como debieran verlas, decía ella. Solamente aquellos que someten su voluntad a Dios y lo buscan con fervor en este tiempo, ellos solamente podrán ver las cosas con la gravedad que requerían ser vistas. Y desgraciadamente muchos no vieron la gravedad de las cosas que acaecieron alrededor de la Primera Guerra Mundial. El pastor Conradi, decía él, pero al comienzo de la guerra, decía él, anotaba en los libros, digamos, de constancia, pero al comienzo de la guerra los dirigentes de la Organización Adventista de Alemania aconsejaron espontáneamente a todos sus miembros llamados al servicio militar de todo el país que en las urgentes circunstancias y necesidades de la patria cumplan con sus deberes que se les exige como ciudadanos de acuerdo con las Escrituras. Esto decía el pastor Conradi. ¿Y qué más seguía diciendo este hermano? Notemos lo que seguía diciendo. Y sirvan fervientemente en sábado, como los demás soldados lo hacen los domingos. De comprobante, sirva la copia adjunta del documento dirigido al ilustre ministro de Guerra de Prusia, escrito el 6 de agosto de 1914. Esta posición observada ya hace años es apoyada por las siguientes firmantes del tratado. Dice aquí quiénes eran los que firmaban este documento: presidente de la Unión Europea, de la División Europea en sede en Hamburgo, firmando L.R. Conradi, presidente de la Unión Alemana del Este, con sede en Berlín, firmado H.F. Schubert, presidente de esa sede, y por la Asociación de Sajonia, con sede en Chemnitz, firmado por Paul Dringhaus, presidente de esa división o asociación de Sajonia. Estos tres personajes fueron los que firmaron el decreto ante el Estado alemán para conseguir el apoyo y no perder los bienes que la Iglesia Adventista tenía en Alemania en 1914. O sea, este hermano Conradi, junto con estos dos presidentes más, apoyaron firmemente el servicio militar y aún a violar el sábado, participando junto con los demás soldados de los preparativos para la guerra, ¿no? Bien, ¿qué más podemos encontrar aquí que nos haga luz con respecto a este tema? Y notemos lo que dice el John Wachter, era como la Review Herald de Europa. El John Wachter era la Review Herald en Europa, y aquí se escribía lo siguiente: esta decisión fue tomada por el Comité de la Asociación General mientras estaba reunido en noviembre de 1915 hablando de estas cosas. Ellos dijeron: concedemos a cada país en el mundo plena libertad para ajustarse a sus leyes establecidas en el futuro, como lo han hecho en el pasado. 20 de marzo de 1916, John Wachter.
el diario Sion Waster era el libro, recordemos que era como la Review Herald en Europa. Estas notas fueron escritas sin lugar a dudas por los presidentes de la Asociación de Europa. El comité de la Asociación de la Unión Alemana decidió que el portar armas o servir en los deberes militares era una cuestión civil a la cual los gobiernos establecidos de Dios tienen el derecho. En este punto nos apoyamos en los pasajes de las Escrituras que se encuentran en 1 de Pedro 2, 13 y 14 y Romanos 13, 3 al 5. Ellos utilizaban la Biblia para decir que nuestro deber con el César es apoyar, dar al César lo que es del César, y ellos debían prevenir la pérdida de bienes de la organización en Europa, dejando que los jóvenes participaran en las actividades militares en la guerra, ¿no? Digamos que tenía que ver con los actos de guerra. Debían participar en el servicio militar, debían portar armas, aparte debían ser ayudantes, y no importa si lo tenían que hacer en sábado, no interesaba nada. Ellos le daban libertad al pueblo para que respetara los decretos de la patria, ¿no? Entre comillas. Muy bien. ¿Y qué pasó con todo esto? ¿Se fue a la guerra? ¿Se participó en la guerra? Pues notemos lo que pasó aquí. Miren lo que sigue diciendo este pastor Conradi. Dice: posición unánime a los dirigentes que fue comunicada inmediatamente al Departamento de Guerra. Escribía el pastor Conradi todo esto. Decisión unánime, dijo él, de los dirigentes que apoyaban a la guerra en Europa. Muy bien. ¿Pero qué pasó? ¿Todo el mundo participó en la guerra? ¿Todos estaban de acuerdo con Conradi y los otros dos hermanos pastores que se debía participar en la guerra? No, no estuvieron todos de acuerdo. Al comienzo de la guerra, nuestra iglesia se dividió en dos partidos. Mientras que el 98% de nuestros miembros, basados en la Biblia, tomaron la posición que era su deber de conciencia defender la patria con las armas, también los días sábados, otro grupo, dice: sin embargo, el 2% no se sometió a esta unánime resolución. Por lo tanto, tuvieron que ser excluidos por causa de su conducta anticristiana, decía Conradi, ¿verdad? Ellos decían que los que estaban en oposición, los que querían guardar los mandamientos de Dios, Conradi los acusaba de tener una conducta anticristiana. Dresden, Neueste, bueno, tienen nombres en alemán que yo no sé evidentemente pronunciarlos, pero se los voy a dejar escritos aquí. Últimas noticias de Dresden del 12 de abril de 1918. Estas eran las noticias que llegaban del presidente Conradi, dejando libre albedrío para que el pueblo participara en la guerra y la organización no perdiera sus iglesias, sus posiciones, y que ningún hermano fuera tenido en la lista negra del gobierno alemán. Muy bien, pero el 2% se mantuvo firme. El 2% se mantuvo firme. Y dice así, en el libro de Isaías es muy claro Dios cuando habla en profecía y nos presenta esta profecía. Isaías 17:6. Quedarán en el rebusco, como cuando sacuden el olivo 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. ¿Cuántos iban a permanecer en el olivo? Solamente poquitos, dice.
y quedarán en el rebusco, como cuando sacuden el olivo 2 o 3 frutos en la punta de la rama, y 4 o 5 en sus ramas más fructíferas. Todo lo demás caerán. Todo lo demás, apenas muy poquititos eran los frutos que se mantenían sujetos al árbol de la verdad. Los demás, desgraciadamente, sucumbieron. ¿Qué más podemos encontrar? Esto está en Isaías capítulo 17, versículo 6. Solamente el 2% del pueblo adventista se mantuvo firme. Ahora, ese 2% quiso salirse de la iglesia. No quiso salirse de la iglesia. Pero como Conradi había apoyado a nivel organizacional la guerra, ese grupito fueron vendidos por sus hermanos, entregados a la policía, muchos cautivos, muchos fueron fusilados y muchos desgraciadamente encarcelados. ¡Qué tristeza, hermanos! Por ser fieles a la santa ley de Dios, por haber entendido, y quiero un paréntesis chiquito acá, Conradi no creía en Elena de White. Conradi no estudiaba el espíritu de profecía porque no tenía luz que había pasado en Estados Unidos, y eso lo habíamos visto en 2 estudios anteriores. Con respecto a la guerra que pasó Estados Unidos y que ningún adventista participó en la guerra, solamente uno, y se presenta el caso de ese hermano que quiso participar en la guerra, la iglesia lo desglosó al instante fue desglosado ese hermano, y en este caso todo al revés. En este caso la iglesia a nivel general en Europa apoyó la guerra mundial, y solamente el 2% se mantuvo firme. Ese 2% era la reforma que había venido y que estaba profetizada por el espíritu de profecía, que se mantuvieron fieles a los mandamientos de Dios, aunque tuvieron que padecer persecuciones, aunque tuvieron que sufrir cárceles, aunque sufrieron vejaciones, terribles vejaciones, padecieron por querer obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es lo que ha ocurrido en 1914. Ahora, ¿qué posición tomó la organización con respecto a este 2%? Una vez que terminó la guerra, una vez que acabó la guerra en 1918, volvió la paz y las iglesias se volvieron otra vez a su ritmo de vida habitual. Y estos hermanos que se habían opuesto al porte de armas y al participar de la guerra, volvieron a sus iglesias. ¿Y qué encontraron allí? Pues terrible oposición y menosprecio. Se los tildó de no patriotas, se los tildó de todo lo que se les pueda ocurrir, y se los menospreció a estos hermanos en Europa. Fue terrible, hermano. Una cosa es que yo te lo cuente, otra cosa es haberlo vivido, otra cosa es haber estado allí para haber visto el padecimiento de ese grupito, que eran muy pocos, eran los rebuscos que habían quedado ante el zarandeo del árbol, que se había mantenido fiel, solamente muy pocos, y ellos encima de todo, cuando vuelve la paz, quieren reintegrarse a sus iglesias y se encuentran con el rechazo de ellas. Los dirigentes y los hermanos que habían portado armas y habían participado en la guerra, encontraron, rechazaron a ese 2% que había ido otra vez de vuelta a congregarse en sus iglesias. Un grupo entonces ya no pudieron pertenecer a la iglesia, no porque quisieran irse de la iglesia, sino porque no se les permitía congregarse. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues se congregaban aparte. Y fueron tanto la división,
y tan dolorosa que un grupo de hermanos de la Reforma, del movimiento de Reforma, quisieron entrevistarse con el pastor A.G. Daniels, presidente de la Conferencia General, y tuvieron una reunión allí con el pastor Daniels y en Alemania, y se tomó nota de esa reunión, y los hermanos separados, desgraciadamente, los hermanos separados llevaron 4 preguntas ante el presidente de la Conferencia General, A.G. Daniels, que también fue con los delegados de la Unión Europea. 4 preguntas llevaron estos hermanos. Y notemos lo que les decía el hermano. Notemos estas preguntas. Primero, ¿qué posición toma la Asociación General con respecto a la decisión de tomada por los dirigentes de Alemania en el año 1914 en relación al cuarto mandamiento? Estas eran las preguntas que llevaban los hermanos reformistas. Segunda pregunta, dice así: ¿qué pruebas nos pueden presentar de que no hemos seguido desde un principio la regla bíblica? Tercera pregunta: ¿cuál es la posición de la Asociación General en cuanto a los testimonios de la señora White? ¿Son inspirados por Dios o no? ¿Es la Reforma Pro Salud todavía el brazo derecho del mensaje del tercer ángel? Y la cuarta pregunta dice así: ¿es nuestro pueblo, nuestro mensaje y pueblo, de acuerdo con Apocalipsis 14:6 al 12, nacional o internacional? ¿Es solamente de Estados Unidos o es también de otros lados el pueblo adventista genuino? Esas eran las 4 preguntas que los hermanos dirigentes de la Reforma le presentaron a el comité de la Conferencia General, reunidos en Alemania, en la ciudad de Friedenzaun. Friedenzaun fue la ciudad en donde se reunieron los dirigentes reformistas con los dirigentes de la organización y el pastor Daniels. Y miren lo que esto es sacado del protocolo escrito por los hermanos de la Iglesia Adventista. Ellos mismos escribieron el protocolo, que se tomó nota de todo lo que se dijo en esas reuniones, y se puso, el pastor Daniels dijo lo siguiente: creemos que ustedes y la opinión que ustedes tienen están completamente en el error, decía el pastor Daniels. Esto figura en el protocolo, página 45. Dice: creemos en el cuarto mandamiento igual de la manera de antes, y sin embargo no estamos de acuerdo con su interpretación de este punto, decía el pastor Daniels, presidente de la Conferencia General. ¿Qué más dijo el hermano Daniels? Hemos decidido que a este tema quede a libertad de conciencia de cada individuo. ¡Qué terror garrafal! Fíjense lo que decía este hermano pastor de la Conferencia General, el pastor A.G. Daniels, que deja este punto que ha traído un conflicto de separación en la iglesia a libertad de conciencia, que cada uno piense de acuerdo con lo que quiera y no importa, ¿verdad? Esto está tomado en el protocolo, página 36, la respuesta del pastor Daniels ante las 4 preguntas de los hermanos del movimiento de Reforma. Hemos decidido que en este tema quede libertad de conciencia de cada individuo. ¿Qué dijo la sierva del Señor en cuanto a la libertad de conciencia? ¿Qué decía ella con respecto a la libertad de conciencia? Miren lo que dice el Hogar Cristiano, y esta es la cita que yo estaba buscando, el Hogar Cristiano, página 311. Los hombres no tienen la libertad de hacer un estandarte de la ley para sí mismos, para evitar la ley de Dios y complacer sus propios
concupiscencias. Ellos deben llegar a al gran estandarte de la justicia divina. ¿Qué dice ella? Los hombres no tienen la libertad de hacer un estandarte de la ley de Dios para sí mismos. No pueden tener la conciencia de hacerse una ley a ellos mismos, a su altura, a su convicción. Los hombres no tienen eso. No pueden, no tienen el derecho de otorgarse la conciencia de Dios. También leamos el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 48. Si los hombres estuviesen en libertad para apartarse de lo que requiere el Señor y pudieran fijarse una norma de deberes, habría una variedad de normas que se ajustarían a las diversas mentes y se quitaría el gobierno de las manos de Dios. Sus fines de amor hacia sus criaturas no serían honrados ni respetados. No por nuestra libertad de conciencia, y una conciencia muchas veces cauterizada, y obviamente Daniel no quiso que la iglesia perdiera los edificios y los bienes que la iglesia tenía en Europa. Entonces apoya las decisiones de Conradi de que los jóvenes participen en la guerra, cuando años ha, y Daniel conoció a la sierva del Señor y sabía muy bien la historia adventista. Años ha, la misma sierva del Señor se había puesto en pie, firme, solita, para ponerse en contra de los que portarían armas en la guerra de secesión en Estados Unidos, y ningún joven participó ni de camillero, ni de médico, ni de nada en la guerra civil de Estados Unidos. El único que quiso participar por su propia voluntad fue excluido de la iglesia. Fue sacado de la iglesia, como corresponde. En este caso fue todo al revés. Los que quisieron guardar los mandamientos de Dios, mantenerse firmes, respetar el sábado, no matar, no participar en la guerra, fueron excluidos. ¿Cuándo fueron excluidos? Pues bien, de acuerdo con lo que pasó allí en el protocolo, los hermanos en Prudensau, los hermanos reformistas, quedaron estupefactos por la respuesta del hermano Daniels. Pero no se quedaron allí. 2 años después, en San Francisco, fueron 2 delegados de la Reforma a encontrarse en una reunión de la Conferencia General allí en San Francisco. Quisieron se entrevistaron con el pastor Daniels, y estuvieron horas sentados en el hall esperando para ser recibidos, y no los recibió. El pastor Daniels no recibió a los delegados. Entonces, ¿qué decisión tomaron estos 2 delegados de la Conferencia General de la Reforma? ¿Qué decisión tomaron? Pues ya que el presidente no nos atiende, haremos panfletos y se los distribuiremos al pueblo, para que el pueblo sepa la verdad. La gente tiene que saber la verdad. Para eso hacemos estos videos, para que la gente sepa la verdad. Porque se dicen muchas mentiras con respecto al nacimiento del movimiento de reforma. Pero esta es la verdad. Esta es la realidad de los hechos. La triste realidad de que la iglesia adventista ha dejado de ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque prefirió cuidar sus bienes materiales, y apoyar a los gobiernos. Inclusive la iglesia adventista apoyó, y el presidente de la Unión Europea, que ya no era Conradi, en tiempo de Hitler, dijo: Dios es el que pone reyes y estamos orgullosos de que Hitler sea nuestro presidente. Eso dijo el presidente de la Unión Alemana en los tiempos de Hitler, en el año 1938, creo, una cosa así, no recuerdo bien la fecha ahora. Pero, hermanos, esto es lo que estamos mostrando, es la prueba tangible de que cuidado con los reformistas, como se nos dice muchas veces, se nos acusa de tratar de evangelizar a la... No, nosotros queremos mostrarles simplemente los hechos reales como ocurrieron. Hermanos, el protocolo ese no lo tiene la iglesia de la Reforma, lo tiene la iglesia adventista, el protocolo de Prudensau.
¿Cuántos han leído el protocolo de Prudenzón para saber la verdad de lo que pasó en la reunión entre los delegados de la Iglesia Adventista y los delegados del Movimiento de Reforma? Muy pocos. No lo leen. Se llevan por comentarios de pastores, se llevan por comentarios de gente que tiene la mente con libertad de conciencia, ¿no? Mis hermanos, este es el estudio de este gran tema que desgraciadamente tenemos que llegar a esta conclusión. La sierva del Señor veía un gran movimiento de reforma dentro del pueblo de Dios, y el movimiento de reforma nació dentro del pueblo de Dios, pero fueron excluidos del pueblo de Dios, no por la reforma pro salud, sino por mantenerse firme en la convicción de que los mandamientos de Dios son el estandarte, son nuestra guía, nuestra luz y nuestra manera de obedecer a Dios. No lo que dicten los presidentes de nuestras naciones. Así lleven a nuestras naciones a la guerra. Nosotros entendemos que los mandamientos dicen no matarás. Y no debemos matar, ni participar para que otros maten, porque si no es complicidad, es lo mismo que matar. Mis hermanos, llegamos al final del estudio, llegamos al final de estos 10 capítulos de la historia del pueblo de Dios. La Iglesia Adventista, desgraciadamente, sigue queriendo esperar una reforma, y pasarán 25.000 años y no habrá otra reforma, porque ya la hubo, y fue profetizada como lo estuvimos viendo en los tiempos de Elena de White, que ella veía grandes terremotos y tumultos y guerras, y que eso traería al pueblo un gran movimiento reformador. Mis hermanos, el movimiento de reforma, y tengo que decir con gran dolor, porque esto también es la verdad, tengo que admitir con gran dolor que el movimiento de reforma ha sufrido también una separación. Se han dividido en dos bandos. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, yo no lo puedo saber a ciencia cierta. No lo puedo saber a ciencia cierta. Debo decirlo porque es la verdad y yo no vengo acá a mentirles ni a engañarles. También el movimiento de reforma ha sufrido un desmembramiento. En 1952, 51, algo así, no recuerdo bien la fecha, el movimiento de reforma ha sufrido un sismo, se ha dividido en dos grupos, que contienen la misma doctrina, tienen la misma doctrina, el mismo pensamiento, pero desgraciadamente se ha dividido en dos grupos. Si fuera partidario de alguno de ellos, yo diría simplemente: este es el que es verdadero, el otro no es verdadero. Yo lo que menciono es que el movimiento de reforma fue profetizado en los tiempos de la sierva del Señor, y obviamente, Satanás también trabaja para dividir todo lo que más pueda para retrasar la tarea. No puedo ofrecerles material con respecto a la división porque no lo encontré. Entonces solamente lo menciono porque es verdad, y lo que es verdad se debe mencionar. Así como mencionamos la decisión terrible del político que fue A.G. Daniels, así como lo es hoy el pastor Wilson, un gran político que solamente quiere figurar como pacificador, como saneador del adventismo, y no ha hecho nada más que permitir que cada vez se hundan más en la apostasía, pues desgraciadamente el movimiento de reforma también ha sufrido un sismo. Como le dije, no hay material porque son muy recelosos los hermanos reformistas con respecto a qué pasó en 1951. No podemos saber qué pasó. Es triste, hermanos, pero también hay que mencionar lo que es verdad. Es triste. Ahora, si van a acusar al movimiento de reforma porque se dividió en dos partes como pueblo apóstata y qué sé yo,
Yo les digo a los hermanos de la Iglesia Adventista que de ellos cada día se separan más. Cada día hay más divisiones dentro del adventismo, de la iglesia nominal. Cada día más divisiones, y más divisiones, y más divisiones. Así que si acusan al movimiento reformador de haberse dividido como un movimiento apóstata, ellos tendrían que ver primero en qué situación se encuentran ellos, que cada día se subdividen mucho más. Obviamente son muchas más, por eso se les llama la iglesia grande, porque son denominaciones numerosas. La Reforma no tiene iglesias numerosas. Ojalá pudiera volver a unificarse el movimiento de Reforma y trabajar unidos para la tarea que el Señor nos ha encomendado como pueblo de Dios, que es terminar la predicación del mensaje del tercer ángel. Vamos a terminar entonces el estudio aquí de esta serie que hemos dado a llamar la historia del pueblo de Dios a través de las edades. Este fue el episodio número 10. Es un poquito más extenso porque había que poner algún material duro de lo que había ocurrido allí en 1914 en adelante. Y desgraciadamente la sierva del Señor fue llamada al descanso, porque si no sus consejos hubieran sido muy útiles durante la guerra. Y recordemos que en aquella época no había internet para que las noticias llegaran tan rápido. Entonces muchas cosas la sierva del Señor desconocía. Muchas cosas desconocía. Y desconocía sobre todo este matufia que se había armado a través de estos pastores, Conradi y estos dos dirigentes más también de la Unión Europea. Hermanos, vamos a terminar con una oración, esta triste historia del pueblo de Dios en la actualidad. Vamos a orar, vamos a encomendarnos a Dios. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos sostienes y nos has dado la luz, Señor, de tu verdad. Ayúdanos a proclamar la verdad a alta voz, que todo el mundo conozca realmente cómo fueron las cosas y cómo acontecieron, y que no se dejen llevar por mensajes de pastores que engañan a la gente que no conoce. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. En tus manos encomendamos a los que siguen este canal por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde, y que, como decimos siempre, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y hasta nuestro próximo encuentro. Los llevo siempre en mi corazón. Gracias por los que se han suscrito a nuestro canal apoyando esta humilde tarea. Por los méritos de Cristo Jesús nos encomendamos a Él. Amén. Muchas gracias y hasta nuestro próximo estudio.